Estimados colaboradores de Manpower, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a realizar la capacitación de I+C con la finalidad de reforzar el correcto llenado del I+C continuo en nuestras actividades. Adicional a esta capacitación virtual, también se va a reforzar con una capacitación práctica en cada área de trabajo. Primero, vamos a diferenciar lo que es el peligro y el riesgo, que son cosas muy distintas. El peligro primero es una situación o característica intrínseca capaz de ocasionar algún daño, ya sea a la persona, al equipo, proceso o ambiente, ¿sí? Y el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños. Consideremos también que el riesgo no es lo mismo que la consecuencia, ¿sí? La consecuencia es después de que ocurrió el evento o después de lo que podría ocurrir. Bien, ahora vamos a unas definiciones del I+C, en este caso de cómo hacemos la identificación y una valoración, ¿sí? Primero, identificación de peligros. Es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características, ¿sí? Decíamos que los peligros es toda fuente. En este caso, dependiendo de nuestra actividad, identificamos el peligro, ¿sí? Después de ello, se tiene que hacer la evaluación de riesgos. ¿Qué es esto? Este es un proceso posterior a la identificación de peligros, que nos va a permitir valorar el nivel o grado de gravedad acorde a la información que nosotros vamos a observar o a la información que se les dé o proporcione en el punto de trabajo, ¿sí? Y acorde a ello se tiene que tomar unas medidas preventivas. Y para ello hay un campo donde dice control de riesgos. Este proceso es la toma de decisiones basadas en las informaciones obtenidas, ya sea en los PETs, en tipos de controles que vamos a tener en cada punto de trabajo y que se van a tener que tomar para evitar un posible evento. Ahora vamos a ver un poco de lo que son los niveles o control de riesgos, o también muy conocido como lo que es la jerarquía de controles, ¿sí? Recordemos que son 5, que es eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y, por último, lo que son los EPPs, ¿sí? Cuando hablamos de eliminación, hablamos de eliminar el riesgo removido del peligro, es decir, sacarlo del medio. Si nosotros eliminamos el peligro, ¿no? Ya no va a haber riesgo, ¿sí? Esta es una medida de control más estricta y es la más eficiente, obviamente, porque ya no va a haber peligro. Si no hay peligro, no hay riesgo. Cuando hablemos de la segunda medida de control, que es sustitución, hablamos de sustituir materiales, equipos, procesos o sustancias, ¿sí? Por otros que sean menos peligrosos. ¿Listo? Y la tercera medida de control, que es el control de ingeniería, acá básicamente hablamos de diseño, es decir, de realizar cambios estructurales en el ambiente de trabajo, cambiar de herramientas o modificar las herramientas, pero todo, cuando nosotros hablamos de herramientas tenemos que hablar de algo aprobado, ¿no? Que tiene que estar estandarizado, con la finalidad de que esto sea más seguro. Y bueno, el cuarto control, que es uno de los controles más aplicados cuando realizan el I+C continuo, es el control administrativo. Esta medida de control va a establecer la parte administrativa netamente de procedimientos, cumplimiento de reglamentos, cumplimiento de políticas, de los estándares, de registros, de permisos de trabajo, de realizar una señalización adecuada, de cumplir con los turnos de trabajo, la parte de orden y limpieza, ¿sí? Y netamente estos dos últimos puntos, que también el último es EPP, es equipos de protección personal, donde ya depende de la persona cómo va a aplicar. En control administrativo y EPP, el responsable de aplicar es la misma persona. ¿Por qué? Porque ellos deciden, o uno tiene la decisión de decir, sí, yo cumplo con el procedimiento y el procedimiento dice que no debo manejar a más de 40 kilómetros por hora, que debo cumplir el estándar de manejo defensivo, de trabajos en altura, de trabajos en calientes, excavaciones. Y el EPP también, ¿por qué? Porque yo decido si es que lo voy a usar de forma adecuada.
¿Listo? Entonces, estas medidas de control, si bien es cierto, muchas de las personas, el primer control que colocan es el EPP. Recordemos que el EPP no evita accidentes, solamente te protege. Mas no va a evitar un accidente, porque el accidente va a poder ocurrir. Siempre tratemos de utilizar la medida de control más efectiva, que en este caso sería eliminación. Si no puedo, pasaré a la segunda, ¿no? O a la tercera o a la cuarta, dependiendo también de la actividad que vayamos a tomar. Bien, ya habiendo tenido como antecedente la parte teórica, vamos a ir a la práctica en cuanto al I per C continuo. Recordemos que este I per C, que lo realizamos antes de cada actividad, ¿no? Y en el punto de trabajo donde identificamos todos los peligros y riesgos, recordemos también que las condiciones pueden cambiar por más que mi actividad sea rutinaria. ¿Listo? Este I per C continuo contiene 7 puntos. ¿Sí? El primer punto es identificación de la tarea, donde vamos a colocar nombre, empresa, fecha. Recordemos también que el I per C solo dura la actividad que yo voy a realizar en el día. Si cambio de actividad, tendré que realizar otro I per C, ¿sí? Porque los peligros, las condiciones, todo cambia, ¿sí? En el punto 2 tenemos el procedimiento escrito de trabajo seguro. Bien, pues aquí, así tal como dice el procedimiento, al realizar un I per C es una actividad rutinaria porque tiene un procedimiento. Y como tiene un procedimiento, ese procedimiento se tiene que tener en campo junto a este I per C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo tenemos que tener como respaldo en caso yo olvide algún paso, porque la mente de las personas es frágil. Entonces lo tenemos en campo para alguna consulta. ¿Listo? Después hacemos el check si nosotros conocemos el procedimiento, lo tenemos en campo. Si nosotros ponemos sí, es porque el procedimiento también está en campo, entonces lo tenemos que tener junto a nosotros o junto a la actividad que estamos realizando, ¿sí? En el punto 3 nos dice permiso escrito para trabajo de alto riesgo, que es el famoso PETAR, ¿no? Si yo voy a realizar alguna actividad de alto riesgo, ya sea trabajos en altura, trabajos en caliente, en espacios confinados, excavaciones, izajes, open hole, bloqueo o trabajos que impliquen alto riesgo, nosotros vamos a considerar sí. En caso no sea así, pues marcaremos no y en los demás casilleros también. ¿Listo? En el punto 4 vamos a identificar preliminarmente todo lo que son los peligros y los riesgos de la tarea. Este punto lo vamos a identificar básicamente en dos columnas, porque son dos condicionantes diferentes. La primera columna nos indica que en caso la respuesta sea no, eso lo deberemos identificar en el punto 5, que está a la reversa, ¿sí? Entonces, si es que nosotros en este checklist hemos identificado algún no, lo tendremos que plasmar en la parte posterior, ¿sí? Y la otra columna, que en este caso viene a ser este lado, ¿no? Nos da otra condicionante que es en caso la respuesta sea sí, es decir, en caso nosotros tengamos alguna verificación en esta columna, nosotros tendremos que identificarlo en la parte posterior, que es el punto 5. ¿Listo? Bien, esta es la primera cara que está un poco más fácil de llenar, pero tiene que ser leída bien atentamente porque las condiciones cambian. ¿Listo? Bien, este es el punto 5 donde nos decía que vamos a identificar todo lo que hayamos hallado en no y en sí, ¿sí? Y adicional, vamos a llenar también aquellos peligros y riesgos que estén en nuestro entorno de trabajo, que no hayan estado en esa lista de verificación anterior. ¿Listo? Primero, tenemos peligro, riesgo, evaluación del hiper, ¿no? Y la medida de control y tenemos una reevaluación, ¿no? Tenemos dos evaluaciones. Esta primera evaluación es cuando está en su riesgo base, es decir, que no hay ninguna medida de control, ¿sí? Y este lado va a ser el riesgo residual, cuando ya hemos aplicado medidas de control, ¿sí? Para ello, primero vamos a hablar cómo vamos a hacer esta valoración o este nivel de riesgo.
Bien, la evaluación del riesgo es la probabilidad por la severidad, ¿sí? Y esto debe ser combinado. Para ello vamos a explicarlo de una forma más rápida. Bien, esta evaluación de riesgos se basa en lo que es la probabilidad por la severidad. Cuando hablamos de severidad, hablamos netamente de la persona. ¿Muere o no muere? Y esta severidad está dividida o está jerarquizada en 5 números, que es del 1 al 5. Mientras menor sea el número, es más probable que haya una muerte, ¿sí? Cuando hablamos de catastrófico, estamos hablando de que más de una persona muere. Cuando hablamos de mortalidad, que es el número 2, hablamos de que muere igual a una persona. En permanente, hablamos de que una persona se quede sin un brazo, sin un dedo, es decir, nunca más va a tener un brazo o un dedo. Cuando hablamos de temporal, que es el número 4, hablamos de que por un tiempo esa persona va a estar fracturado, ¿no? De acá a 3 meses esa persona sí va a poder tener movilidad de sus dedos, de su mano, no ha perdido nada. Y menor, que es el número 5, hablamos de que la persona va a tener un retorno máximo del día siguiente, ¿no? Y cuando hablamos de probabilidad o frecuencia, hablamos de que esto sucede siempre, todos los días, una vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces al mes. Y se divide en común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda, prácticamente imposible que suceda. Es decir, para nosotros hacer una evaluación del peligro y del riesgo que nosotros ya hemos identificado en nuestra tabla, tenemos que hacer uso de esta tablita. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos como peligro la tormenta eléctrica y el riesgo es la probabilidad de una descarga eléctrica, nosotros decimos que en probabilidad, en unidad minera constancia, sí, esto sucede frecuentemente, ¿no? En temporadas, por ejemplo. Sí, le podríamos tomar como, podría suceder estas tormentas eléctricas y que vayan a ocasionar una fatalidad. Ya lo podríamos poner en un así. ¿Podríamos poner mortalidad? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros en noticias hemos escuchado de que una descarga eléctrica sí mata. Pero en unidad minera constancia todavía no hemos tenido ese evento. Entonces por eso lo ponemos una valoración de 2. Y nosotros hacemos una intersección. ¿Listo? Así, de esta manera. Y aquí me va a dar el valor. ¿Qué valor es? El valor 8. Así es como yo voy a sacar cada valor para las evaluaciones que yo vaya a tener, ¿sí? Después de ello, nosotros tenemos que aplicar una medida de control, ¿no? Porque recordemos que si nosotros estamos en riesgo rojo, que es el riesgo inicial, no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque el riesgo es no tolerable. Ahí te dice es un riesgo alto, que requiere controles inmediatos. Si no se puede continuar, se debe paralizar el trabajo. En este caso nosotros tenemos medidas de control, por ejemplo, ¿no? ¿Qué medida de control vamos a colocar? Que todas las personas cuenten con una radio donde puedan comunicarse, ¿no? Que tengan un refugio, en este caso, si tienen un refugio en su punto de trabajo, bien, donde vayan a refugiarse, si tienen una unidad vehicular, vayan a refugiarse, que las unidades donde se refugien estén con las ventanas cerradas, ¿no? Entonces, ese tipo de control vamos a colocarlo. Al colocar esos controles, el riesgo ya no va a ser el mismo, pero sí va a bajar, ¿correcto? Y ahora, si nosotros nos vamos a las medidas de control y teníamos 5 a la jerarquía de controles, el que ustedes cuenten con una radio, el que ustedes vayan a refugiarse, y todo ello depende también de la actitud y de ustedes cómo lo vayan a hacer. Entonces, y adicional a ello, todo eso está en un estándar, entonces es un control administrativo. Por ende, lo que baja es la probabilidad, ¿sí? En este caso baja la probabilidad y se va
de derecha a izquierda, ¿verdad? Más la severidad no baja. ¿Por qué? Porque aún así, si yo no me refugio, igualito me va a matar. Entonces, siempre que nosotros hagamos el hiper-C continuo, recordemos que baja de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque los controles que nosotros aplicamos son controles administrativos y EPPs y son barreras blandas. Al ser barreras blandas, si no aplican ingeniería o eliminación sustitución, todo va a depender de la persona, de la actitud y cómo aplique la persona esto en su hiper-C continuo. ¿Listo? Bien, entonces, si nosotros hemos considerado en peligro tormentas eléctricas, ¿no? El riesgo fue probabilidad de una descarga eléctrica, ¿verdad? Y el riesgo inicial teníamos que estar en un 8, ¿verdad? Y dijimos que va a haber en medidas de control, ¿no es cierto? Porque en rojo no se puede trabajar. ¿Y la medida de control cuál va a ser? Dijimos que iba a ser tener un refugio, ¿no es cierto? Contar con radio, cerrar las ventanas en caso estemos en unas unidades vehiculares, ¿no? Y el riesgo bajaba de izquierda a derecha porque era una barrera blanda. ¿De quién depende contar con un radio? ¿De quién depende que tengamos un refugio o nos vayamos a refugiar? Depende de la persona. Entonces, siempre baja de izquierda a derecha. Y aquí colocamos la otra evaluación. Ah, ya. Con este riesgo residual, donde yo estoy colocando riesgo 12, ya vamos a poder trabajar. Porque si alguien te revisa el hiper-C y encuentra que el riesgo sigue en rojo acá, pues tu hiper o tus medidas de control no son eficientes y por eso no puedes trabajar y sería una falta. ¿Listo? Bien. Recordemos que los controles de riesgo depende del equipo evaluador. En este caso dependen netamente de la persona o del equipo de trabajo que realiza ese hiper-C, ¿sí? Y para ello también la parte de supervisión tiene que estar verificando, pues no, cuando se vaya a validar los documentos, tanto la parte operativa como la parte de seguridad, tiene que verificar qué tan efectivos son los controles. Oye, están diciendo que todos van a usar bloqueador, todos tienen que tener el bloqueador. Están diciendo que para control del COVID cuentan con su kit de higiene, que consta de su alcohol en gel, ¿no? Está prohibido usar el alcohol líquido. ¿Listo? Que tengo mi instructivo para desinfección de herramientas, que voy a desinfectar. ¿Dónde está mi checklist de desinfección de herramientas? ¿Dónde está mi checklist de desinfección de unidades vehicular? ¿Sí? Entonces, todos estos controles que ustedes van a colocar en ese hiper-C tienen que ser vistos en campo. Si yo dije que voy a señalizar, tiene que estar señalizado. Si yo dije que voy a utilizar martillo y voy a utilizar gomba y voy a utilizar rastrillo, pues tengo que tener mi checklist de inspección. Si yo he dicho que voy a utilizar guantes de badana, tengo que utilizar guantes de badana, ¿sí? Todo eso es auditable, es fiscalizable en caso de que vaya la supervisión, tanto de Manpower o de Hadby. ¿Listo? Y en caso alguno o el mismo, cuando son conductores y es uno nada más el que realiza el hiper-C, yo identifico que no hay algo o que hay alguna desviación, pues tengo toda la autoridad para detener el trabajo y decirle a mi supervisor, sabes, me falta esto, no puedo continuar con mi trabajo porque está atentando contra mi integridad física. Y el supervisor te dirá, correcto, muy bien, ahí lo solucionamos en campo. ¿Listo? Pero no significa de que, no tengo las condiciones, no aviso y paro el trabajo. Tengo que comunicar. Recordemos que la comunicación tiene que ser muy eficiente para todo momento. Tengo que hablar de inmediato todo. ¿Para qué? Para que las medidas de control también se den de manera rápida y dependiendo también del tipo de trabajo que tengamos. ¿Listo? Bien, eso sería todo. Este tema igual lo vamos a reforzar en campo. Va a haber reuniones con todos los equipos o los frentes de trabajo para reforzar punto a punto del hiper-C. Gracias.